Entonces Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra, como digo siempre, ¿verdad? Quiero decir que el viaje se va a efectuar antes de agosto a ser posible, pero que Jesús nunca tira la toalla, y ante este viaje no voy a tirar la toalla tampoco de poder ayudarlas y ayudarles a todos los que estamos en España, ya sean chinos, japoneses, árabes, de Colombia, de Ecuador. Me da igual, mi intención es ayudar y ayudarles a todas y a todos por igual. ¿Y cuál es mi forma de ver España? Se lo voy a decir, y a ver si ustedes opinan lo mismo. Democráticamente no estamos en democracia, pues votamos cada 8 años lo que nos dice un partido político o otro partido político, ¿verdad? De todas las cosas que dijo, por ejemplo, Rajoy, ¿cuáles ha cumplido? Ninguna. De todas las cosas que dijo Zapatero, ¿cuáles ha cumplido? Ninguna. Es decir, nos vayamos a un partido, nos vayamos a otro, ninguno cumple con lo que dicen que van a hacer, y luego nos restringen en todo lo que pueden. Es decir, cambian su opinión en cuanto están en el poder. Yo no voy a cambiar de opinión si estoy al poder, y les voy a decir el porqué. Porque yo no me quiero lucrar por España, yo lo único que quiero es ayudar a España con el corazón. También decirles que democracia. ¿Qué es democracia? Democracia es en la cual todos tengamos derecho a opinar, a decidir, a pensar, a reaccionar, y eso nos lo tienen cohibido, nos lo tienen prohibido. No podemos ni pensar, ni actuar, ni reaccionar, porque son ellos los que manejan todo, nos manejan como marionetas, a través de la televisión, a través de la prensa. Y yo creo que ya estamos todos hartas y hartos de esto, ¿verdad? Y después dicen que están los ninis, que ni estudian ni trabajan, pero ¿cómo van a trabajar en el sector en el cual se encuentra España? ¿Cómo van a trabajar esos ninis que dicen que ni estudian ni trabajan? ¿Qué salida se les da para ellos? Conmigo tendrían salida en el sector educativo al máximo, para fortalecerse y poder ser unos buenos estudiantes y trabajadores. Pero aquel que no fuera estudiante y que no tuviera ganas de estudiar, tendría unas salidas laborables, pues tendría una formación para puestos laborables. Esto es lo que hay con Jesús. No esos ninis que dicen ni estudian ni trabajan, pero ¿cómo no van a estudiar ni a trabajar con la sociedad en la cual se encuentra España actualmente? Después tenemos que pasar a los un poco más mayores, los que tenemos que trabajar, que trabajamos, que tenemos nuestra hipoteca. ¿Cómo vamos a mantener la hipoteca? ¿Cómo vamos a mantener a una familia con el IVA como lo han subido, con los impuestos como los han subido? ¿Cómo nos vamos a mantener siempre con el pie firme? Es imposible mantenerse con el pie firme con la subida de impuestos, que lo pagamos en las necesidades básicas, como es comer, como es echar gasolina, como es vestirnos. Ahí estamos pagando el IVA, aunque no nos damos cuenta, en cantidades incrementadas. Es increíble que nos estén tomando el pelo y manipulando a través de la televisión y de la prensa. Lo que Jesús quiere es una democracia auténtica, una democracia en la cual tengamos libertad de expresión, una España libre, una España liberal, una España en la cual todos podamos pensar, actuar, decidir. Eso es lo que quiere Jesús. Y aparte de querer eso, quiero que la economía mejore, y para que mejore la economía, potenciar a las pequeñas, medianas empresas y al emprendedor y emprendedora, porque potenciando a los pequeños negocios, estos mismos a su vez crearán puestos laborables, abrirán más negocios y crearán más puestos laborables. En el mismo negocio podrán crear más puestos laborables, es decir, ayudarles financieramente. Ayudando financieramente tanto a la pequeña y mediana empresa como a emprendedor y emprendedora, España crecería económicamente y sin lugar a duda en un poco periodo de tiempo. Pero también estamos hablando del mercado, el mercado en cuanto a la pesca, agricultura y ganadería. Hay que apoyar ese sector al máximo. Dicen que lo están haciendo, pero hay que apoyarles todavía más a la pesca, agricultura y ganadería, hablando de todas las comunidades autónomas. Porque apoyando la pesca, agricultura y ganadería ganamos en exportaciones, al igual que también somos un país importante en importaciones. Es decir, tanto en exportaciones como en importaciones somos uno de los países que somos importantes, aunque estemos en esta crisis llevada por los políticos a base de fraudes y corrupciones. Esos fraudes que son de millones y millones de euros. Sin esos fraudes de millones y millones de euros, España no tendría ninguna deuda y estaríamos todos en estabilidad económica bien y aceptable. Pero como estamos llenos de fraudulentos y de corruptos, es lo que ha llevado a España al desastre y a la desunión de todas y de todos. Cuando debemos de estar todas y todos unidos y apoyados por un mismo causa, la democracia, la igualdad ante la ley,
que seamos todas y todos iguales ante la ley, no por tener un alto cargo o por ser un alto demandante de cargo que salga exento ante la ley, que eso sucede en España, tener todos los mismos derechos ante la ley, ser todos iguales ante la ley, no esa libertad que está viendo, que salen inmunes por ser políticos, inmunes por tener tal cargo, inmunes por tener otro cargo, es decir, todos y todos por iguales y con la misma igualdad, que haya una igualdad a nivel social, una reducción del paro, como bien he dicho, potenciando todo lo que he dicho anteriormente, agricultura, ganadería, pesca para las exportaciones, y no solo eso, potenciando la pequeña, la mediana y la gran empresa se potencia con la pequeña, la mediana y emprendedoras y emprendedores. Debo decir que con un sistema económico neoliberal España cambiaría bastante, mucho mejor. He de decir también que estamos en un sistema económico que va por el interés de los políticos y lo único que quieren es interesarse por sus vidas, no por España. Yo quiero a España y por eso quiero a todos los que estamos en España, japoneses, chinos, italianos, árabes, colombianos, ecuatorianos, españoles, quiero a todo el mundo que estamos en España y todos tenemos derecho a vivir en España y a estar con la mayor dignidad y legalidad que podamos en España. Esta dignidad y legalidad que nos la han quitado los políticos, porque nos la han quitado, porque muchas manifestaciones hemos hecho y muy poco caso se nos ha hecho. Todas las palabras que fueron dichas por los políticos, ninguna al final han sido realizadas. A lo mejor de 10 que dijo, ha hecho una. Entonces eso no es democracia, porque votamos por las 10 cosas que dijo, no porque cumpla una de 10. Y que las cumpla y a trancas y barrancas a lo mejor 2 de 10, es decir, 8 no cumple de las 10 que tenía que haber cumplido, 10 funciones. Es increíble, pero yo lo que quiero es una España que sea democrática, que sea liberal, que no haya ninis, que todos tengamos derecho a trabajar, a estudiar, pero para eso tiene que haber posibilidades, para eso se tiene que crear la posibilidad del trabajo, se tiene que crear la posibilidad de estudiar, se tiene que crear las ganas y la energía de ir a estudiar, de ir a trabajar, y para eso que nos las están hasta quitando esas ganas hasta de ir al trabajo, porque se nos están reduciendo los sueldos, se nos están subiendo los impuestos, estamos los negocios que van a trancas y barrancas, muchos de ellos. Entonces, por favor, simplemente lo que quiero para ustedes es ayudarles a que haya una verdadera democracia, una democracia real y ya, en la cual todos pensemos, actuamos y decidamos. ¿Y cómo sería esta democracia? Se comenta todas las acciones que se vayan a hacer por España vía Facebook, las comento yo. ¿Ustedes las aceptan? Aceptables. ¿No las aceptan? Pues no se acepta lo que se hace para España. Eso es una democracia, no lo que nos tenían acostumbrados a votar cada 8 años, y cada 8 años que votamos, de todas las cosas que dicen, ninguna cumplen. Que eso es todos los partidos políticos, ya no es uno u otro, son todos por igual. Muchas gracias, y quiero decirles que España se puede levantar si ustedes quieren y si nos unimos todas y todos. Es mi fuerza y mi energía, es decir, no tirar la toalla, y que no se me juzgue por si llevo una pierna derecha pelos largos y la pierna izquierda pelos cortos. Eso no es por lo que estoy aquí para ayudarlas y ayudarles con el puño en el corazón. Gracias, Jesús.